Hola, ¿qué tal? Con ustedes, en esta oportunidad, arquitectas, constructores. Y qué bueno es comprender la oportunidad que nos brinda Autodesk con su blog, donde nos van a explicar más acerca de las empresas tecnológicas de la robótica en la construcción. Oye, ¿qué sabes tú de la robótica en medio de la industria de la construcción? Pues mira, te puedo decir que hay una empresa que se llama Scale Robotics. Scale Robotics. Es una nueva empresa tecnológica famosa por sus robots de captura de realidad. La puesta en marcha, por favor, ahora está a cargo de las robóticas, los robots que capturan realidad. Mira, me quito el sombrero. ¿Cómo van a hacer una puesta en marcha con robots? Está ampliando entonces la capacidad de captura de los datos actualmente. Amplía entonces esa capacidad de capturar datos y mejorar así la gestión de riesgos. Ya veo por dónde va. Va hacia una mejora en la gestión de riesgos gracias a la robótica. Mira, según el fundador llamado Stuart Magg, M-A-G-G-S, el señor fundador Stuart Magg, con su compañía Scale Robotics, la compañía está cada vez más cerca ¿de qué? Pues de crear un puente perfecto entre los modelos digitales y los sitios de construcción. Hemos visto modelos 3D. Bueno, entonces también se pueden modelos de robótica para los lugares de construcción físicos. Pues muy bueno, un aplauso. Muy bueno. Por muy buenos que sean los robots, la gente puede hacerlo mejor. ¿Qué tal eso? Todavía apoyan a la gente. Todavía hay ese ánimo. Los sitios de construcción pueden parecer, a veces, debido al terreno, algo caótico. A veces no lo pueden soportar. Mira, a través de los años, a través de las experiencias, cerca o lejos, donde está el sitio de construcción, siempre hemos visto vehículos de grande tamaño. ¿Sí? Los remolques. Hemos visto casas, estructuras a medio hacer, a medio terminar. Hemos visto agujeros en el suelo, enormes montones de tierra, piedras, rocas, montones de tuberías, pelotones de trabajadores con ropas de alta visibilidad perforando, martillando. ¿Y qué pasa? Pues que el seguimiento que se le está haciendo a través de la robótica, un progreso definitivamente desafiante. Es como aquel que desafía la realidad. Va a desafiar la realidad. Va a ser un seguimiento a la construcción con la robótica. Este es un nuevo seguimiento. Un seguimiento que lleva un progreso. Y es muy desafiante. Entonces el entorno en el aire puede llegar a ser difícil. Entonces, especialmente cuando se compara un edificio real con un modelo digital, es desafiante. Vamos a desafiar un edificio real con un modelo digital. Pues los modelos 3D. Pero este es un modelo de robótica. Ya. Qué grande. Stuart Magg con ustedes. La falta de control aumenta el riesgo. ¿Y qué pasa? Pues que se conducen costos, errores en medio de la construcción que a menudo deben ser precisados milimétricamente. Entonces, por eso la empresa Scale Robotics ha creado herramientas para hacer que la gestión de proyectos sea más sencilla y nos ayude a tender un puente entre el mundo real y el mundo digital, los modelos digitales. Entonces, para ello, la firma
Scale Robotics ha creado un ¿qué? Pues un robot, hombre, no va a crear otra cosa. Un robot de 4 ruedas. Oye, un robot tipo carro. Un vehículo robotizado. Un robot de 4 ruedas, por favor. Hey, señor Stuart Mac, por favor, dame un robot de 4 ruedas que esté equipado. ¿Con qué? Con algo llamado LIDAR y con cámaras que puedan mapear el sitio de construcción. Pueden mapear un sitio de construcción 10 veces mejor, 10 veces más rápido que otros métodos existentes. Mira, es que es un robot con a ruedas. Entonces la tecnología de la captura de la realidad, gracias a la robótica, los robots, es cada vez más precisa. Y pueden llegar a detectar una esquina del techo. Pueden llegar a detectar el marco de una puerta. Incluso pueden llegar a detectar los centímetros fuera de las especificaciones. Oye, esto ya es bueno, esto ya está caliente. Mira, todos los datos de captura de los robots van por mano de Stuart Max y la empresa Scale Robotics. Todos los datos de captura de robots se cargan a la nube. ¿Y qué pasa? Pues todos contentos. ¿Dónde se van a probar? ¿Dónde se van a procesar automáticamente? ¿Dónde se van a comparar con los modelos de información de construcción BIM? Todo esto es relevante en medio del proyecto, del proceso. Eso motiva. Luego los datos se muestran. ¿Cómo? ¿Cómo creen que van a mostrar los datos? Pues de una forma increíble, 3D, weón. Muestra una forma de una réplica de modelo 3D. Esos datos de las robots, de la robótica, vienen en forma de réplica de modelo 3D. Modelo 3D del edificio. Y entonces los administradores estarán contentos de que el sitio pueda ver réplicas de modelos 3D del edificio. Sí, los administradores del sitio pueden estar contentos. Pueden a su vez explorar modelos dentro del visor, dentro de ese visor basado en la web tecnológica. Ese visor en la web llamado Autodesk Forge. Eso es un aumento considerable en medio de todo. Una buena precisión, por favor. Un buen seguimiento, por favor, muchachos, al proyecto. Así como lo hace Stuart Max con su empresa de robótica. Mira, los componentes no se ajustan bien, pero los materiales tampoco van a actuar exactamente como deberían. Entonces el administrador del sitio sabrá directamente desde la plataforma 3D que está basada en la web que va a mostrar una lista simple de problemas que tienen que ver con el alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son esas listas de problemas? Pues mira, los robots encargados del escáner, del escaneado láser, un escáner como láser, van a estar deambulando, capturando el proyecto, capturando el progreso. No solamente es el territorio previo, sino también capturando durante el progreso, en detalle. Eso significa que, hombre, los problemas se pueden solucionar, se pueden detectar a tiempo. Hombre, ¿cómo que no? Antes se podría multiplicar y complicar. Las etapas de la construcción se podrían complicar. No había tanto control. Era una nueva flexibilidad para los cambios, para los tiempos cambiantes, por la robótica. La captura de la realidad es lo que hace la empresa Scale Robotics. En los últimos 12 meses, la compañía que ha adaptado sus soluciones, unas soluciones de escaneo láser automatizado para las nuevas normalidades de las construcciones que fueron impulsadas en la pandemia. Qué bueno, oye, qué bueno. Sí, mira, si los robots portátiles del tamaño de una maleta siguen siendo una parte esencial en medio de la imagen, en medio de la base de datos, de los datos de las verdaderas historias. Pues mira, qué pena contigo, pero ya llegó una empresa llamada Scale Robotics
permitiendo nuevas formas de recopilar la realidad, creando mejores herramientas para analizar. También ayuda a las demás empresas encargadas de la arquitectura, ingenierías, construcciones, AS, a reducir brechas entre la perfección virtual y los modelos 3D y los desafíos del mundo real de administrar una nueva construcción. No, pues ahora llamemos a nuestros amigos los robots. Mira, se está haciendo un uso de BIM para gestionar el riesgo en la construcción. Mira, un escaneo frecuente significa que los datos... ¿Qué? Entonces llamemos a nuestros amigos los drones. Entonces el escaneo más frecuente, por favor, para que los datos puedan usarse para mantener los proyectos en forma sin interrupción. Estamos empezando a dejar de abordar las desviaciones. Estamos empezando a dejar de abordar las desviaciones en medio de un proyecto. ¡Wow! Dice Stuart Max. Obviamente es valioso definir problemas. Obvio. Pero cuanto más rápido encuentres una desviación, más valioso será la toma de datos. Datos. ¿Son importantes, sí o no? Los datos sí son importantes. Cuanto más rápido se pueda detectar una desviación, más valioso será obtener datos. El impacto destructivo de una desviación puede inclusive aumentar cuanto más haya sido desapercibido. Entonces vamos a encontrar un elemento fuera de lo normal, fuera de las especificaciones. Al final del camino, al final del juego, puede ser perjudicial para el proyecto, por lo que nos estamos moviendo más hacia la mitigación de riesgos. Se está moviendo hacia la mitigación de riesgos, hacia la asignación de riesgos, o mitigación de riesgos o asignación de riesgos. Mira, también podemos analizar, gracias a los robots y a los drones, nuestros amigos, también podemos analizar datos. ¿Para qué? Pues para identificar tendencias. Una tendencia dentro del proceso de construcción. ¿Y luego qué? Entregar una información valiosa. ¿Y luego qué? Es mucho más valioso que los datos sin procesar. Están los datos sin procesar y los datos que han sido procesados y analizados. Eso es mucho más valioso que los datos solo sin procesar. Es mejor datos procesados. Mira, vamos a proporcionar una información que va a ser analizada, que ya se analiza y se procesa acerca de que los riesgos de los proyectos, acerca de los riesgos que tienen los proyectos. ¿Y cómo se pueden mitigar? Mira, las plataformas de los softwares, ¿qué pasa con esas plataformas de los software? Están desempeñando un papel aún mayor. Dice, en la forma en que las empresas de la construcción AS han digitalizado los sitios de la construcción. Permiten entonces una gestión de proyectos que esté basada en los datos. Vamos a expandir las opciones. Van a estar expandiendo las opciones que han sido basadas en los datos. Vamos a expandir las opciones para la captura de datos, dice. Los de la empresa Scaled Robotics ahora se pueden dar el lujo, ahora se van a ubicar más fácilmente dentro de los flujos de trabajo existentes y van a enfocarse en maximizar el valor de los datos BIM. Entonces eso maximiza el valor. Toda esta de la tecnología robótica maximiza el valor de los datos en el BIM. Oye, la compatibilidad con los archivos Autodesk, con el software de diseño para BIM, Revit y Navisworks. Ha sido muy importante para nosotros brindarle un servicio de alta calidad a nuestros clientes, dice Stuart Mack.
Mira, con el BIM 360 estamos en el corazón de muchos proyectos, en medio de nuestros clientes. Por lo que estamos duplicando entonces nuestra integración. Están duplicando las fuerzas de la integración del Autodesk Forge. ¿Por qué? Porque se va a estar aumentando la integración, aumenta la integración con el BIM 360. Esto hace que la emisión de los tickets y las actualizaciones de los modelos, emisión de tickets, actualización de modelos, sean algo así como, cagado, güey. Vamos a estar emitiendo tickets. Hemos estado actualizando los modelos. Wow. Sean pan comido. Mira, la compatibilidad con los archivos que existen en Autodesk entre el software Revit y Navisworks. ¿Qué pasa? Ha sido muy importante para todos nosotros brindar un servicio de alta calidad a nuestros clientes, dice Stuart Max. Porque mira, un escaneo más frecuente en el sitio significa que los datos se pueden usar para mantener los proyectos en marcha. Proyecto en marcha. Gracias a un escaneo más frecuente. Mira las fotos que se realizan. Es una cortesía. Mira, hay historias de éxito. Sí, claro que hay un montón. Entre ellas, una historia de la empresa Scale de Robotics con el señor Stuart Max. Ya, están apuntando a un proyecto reciente. ¿En dónde? En el planeta Marte, weón. No, en Medio Oriente, pero tranquilamente pueden ir a otro planeta. En el Medio Oriente. ¿Y qué pasa? Están implicados en la construcción de enormes parques de atracción. Implicados de lleno en los parques de atracciones, cubiertos. ¿Y qué? ¿Y a mí qué? Mira, es que son condiciones áridas de calor a las que se están enfrentando. Condiciones áridas de calor en el desierto, digamos. Son extremos, esos sí, donde la temperatura y la humedad pueden afectar al hombre, la forma, cómo se desempeñan los materiales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues se detectan entonces desviaciones porque son climas cálidos y sin humedad, entonces se desvían, los materiales se pierden. Se está construyendo una montaña rusa con un tobogán delicioso en medio de la tierra árida del Oriente Medio. ¡Wow! ¿En serio? ¿Montaña rusa con tobogán de agua? ¿Cómo va a ser? ¿Y qué? Puede ser un beneficio invaluable para esa gente, esa población. Nuestros amigos del Oriente Medio. Mira, eso solamente es un proyecto. Pueden tener otros proyectos. Para una nueva instalación de investigación biomédica. Ha generado unos ahorros impresionantes este proyecto de la instalación de investigación biomédica. ¿Por qué? Porque dice, tomamos un proceso que era una mezcla de tareas físicas y manuales. Un proceso que era una mezcla de tareas físicas manuales inconexas, dicen ellos. ¿Y las convirtieron en qué? Todo en flujo de trabajo, 100% digital. De un proceso de tareas físicas manuales, han convertido todo en un flujo de trabajo 100% digital. ¡Oh! Ese nuevo proceso. ¿Y por qué el 100% y no 50%? Eso es un nuevo proceso. Digamos, puede ser más barato hacer ese proceso digitalmente. Un proceso más barato, más rápido, puede eliminar por completo los dibujos de línea. ¿Y por qué? Porque también puede inclusive renderizar. O sea, no solamente es una fotico de un dibujito, sino que además hace diseños, los renderiza, entonces quedan
a la perfección. Ya queda el diseño renderizado, mientras solamente antes era un diseño con líneas. Mira, nuestra solución, dicen ellos, han sido 75% más rápida porque detecta problemas. Porque la marca en un formato que puede entender y actuar rápidamente. Y además ha generado un 50% de ahorro, porque los recursos se reasignan y hay tareas de valor agregado. Entonces, dice, fíjese, además está reduciendo el tiempo que lleva ejecutar la evaluación del sitio. Evaluación del sitio. Además está haciendo la evaluación constantemente del sitio. Fíjese, la velocidad también es esencial para el éxito del software, para el éxito del proyecto. Tuvo éxito el proyecto por la velocidad con que trabajan los robots. En otro gran proyecto, el señor Stuart Mack describe como increíblemente complejo. Bueno, ¿y por qué? Un equipo BIM que coordinaban cientos de miles de elementos, de millones de puntos de datos, convertido tanto así en terabytes de datos, pues hombre, pudo comenzar a florecer, pudo comenzar a ofrecer valores después de una hora de ejecución en la plataforma. O sea, dio el resultado después de una hora de ejecución en medio de la plataforma. Y entonces la empresa Scaled Robotics aplica los datos en el BIM como un puente entre el ideal virtual y la experiencia de los gerentes. Entre esa idealidad, ese ideal virtual y la experiencia con los gerentes de realidades que se realiza en medio de un trabajo. Entonces la solución de Scaled Robotics marca los problemas en el sitio y los marca con un formato, de tal forma que los gerentes puedan ver el proyecto, puedan entender rápidamente. Todo por cortesía de los robots a escala. Mira, vamos a mantener lo digital real. ¿Qué tal eso? Mira, te propongo algo. Vamos a mantener lo digital real. Uy, güey. Queda uno frío. El valor final en la forma en que esta empresa Scaled Robotics aplica los datos BIM podría ser como une el ideal virtual con la experiencia admirable de los administradores de la realidad virtual para realizar el trabajo. Entonces el señor Stuart Max dice que el BIM ha impulsado la industria a pasos agigantados. Pero hombre, está limitado, en cierto sentido, por la misma perfección. Mira, las empresas AS necesitan herramientas. Y qué mejor que los robots, que puedan salvar la brecha entre la realidad prevista. Que sí, es esa mirada de la realidad prevista. Todos conocen la realidad prevista. ¿Y qué pasa? Y que lo que realmente está sucediendo en medio del terreno. ¿Cuántas empresas no desearían trabajar con robots? ¿Cuántas más empresas como nosotros envían información a un entorno como el BIM? Ya, queremos ser una fuente esencial de datos que informe cómo se están utilizando las plataformas BIM del futuro. ¡Wow! Maravilloso. Así se usa. El riesgo es controlado gracias a empresas como esta. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias.